Base de datos en SQL Server. En este video tutorial se dará a conocer las principales bases para lo que es el desarrollo de bases de datos en el programa SQL Server y también la configuración respectiva de ODBC System DNS. En cuanto al temario que se va a tratar en este video tutorial, primeramente se va a conocer acerca de lo que es el servidor SQL. Posterior a esto vamos a indicar qué es el Data Sources Name o DSN. Se explicará de qué trata el Open Database Connection. Y finalmente se indicará el software necesario para la realización de la práctica y una breve descripción de la misma. Bien, entonces primeramente, ¿qué es SQL Server? Este es un sistema de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. En sí, el lenguaje de desarrollo utilizado viene a ser el TSQL, que esta es una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos DML, crear tablas y definir relaciones entre ellas, que vendría a ser la comunicación DDL. En cada instalación de SQL Server hay 4 bases de datos de sistema y la capacidad de crear nuevas bases de datos por el usuario, en los cuales los datos están almacenados en tablas. En cuanto a las características que presenta el SQL Server, primeramente se tiene un soporte de transacciones, también soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. También permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Y finalmente, también permite administrar información de otros servidores de datos. Bien, en cuanto al Data Source Name o DSN, este representa todo lo relativo a una fuente de datos configurada por el usuario para conectarse a una base de datos. Entonces, dentro del ODBC se crea un DNS, que este es de tipo de sistema o de usuario. También esta DNS permite en realidad definir la base de datos que será interrogada sin necesidad de pasar por la aplicación que hayamos utilizado para construirla. Bien, en cuanto al Open Database Connection, este es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group o SAG en 1992. Y bueno, en sí el objetivo de la ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de bases de datos almacenen los datos. Y es así que ODBC logra esto al insertar una capa intermedia denominada nivel de interfaz de cliente SQL entre la aplicación y el sistema de gestión de bases de datos que vienen a almacenar los datos. Bien, y la ODBC viene a funcionar de dos modos: con un software manejado en el cliente o también con una filosofía cliente-servidor. Bien, en cuanto al software necesario para realizar la práctica, primeramente se va a necesitar el programa de SQL Server, que vienen en las versiones del 2000, 2005 o 2008, dependiendo del software que nosotros disponemos. Entonces, con este programa nosotros vamos a poder realizar la creación de nuestra base de datos. Y también vamos a hacer uso del programa de Open Database Connection o DBC para la instanciación de nuestra base de datos. Entonces, la práctica consiste en crear una base de datos en el sistema gestor de base de datos SQL Server, y también a través del ODBC vamos a crear una DSN o Data Sources Name que apuntará a nuestra base de datos para acceder a la misma. Bien, entonces para crear la base de datos, lo primero que necesitamos para conectarnos al servidor es el administrador, que por defecto en algunas instalaciones no viene incluido. Este se puede descargar sin coste alguno de la página de Microsoft, al igual que la versión gratuita, que es de Express SQL Server. Entonces, una vez descargado e instalado el programa Microsoft SQL Server Manager, vamos a abrirlo. Entonces nos vamos a la carpeta del SQL Server
y ponemos en SQL Server Management Studio. Bien, entonces ahora lo que procedemos a hacer es ya conectarnos al servidor local, que en este caso el servidor local está con el nombre de Rubén. En el server type es Database Engine y bueno, la autenticación es de la autenticación de Windows. Entonces procedemos a conectarnos. Bien, entonces una vez que ya nos conectamos nos aparece esta ventana en donde aquí nosotros podemos observar todas las bases de datos que ya han sido creadas. Entonces para crear una nueva base de datos lo que vamos a hacer es ponernos en la carpeta de databases. Entonces le damos clic derecho y ponemos New Database. Bien, entonces aquí nos aparecerá la ventana que corresponde a la configuración de propiedades de la base de datos. El requisito mínimo para la creación de la base de datos en esta ventana va a ser el ingreso del nombre como queremos que se llame nuestra base de datos. Entonces le vamos a poner como RSSQL. Bien, y bueno, las demás propiedades a modificar serán según el interés que tengamos. Bueno, entre unas propiedades podemos observar en la pestaña de Options. Entonces aquí tenemos otras de las propiedades que pueden ser modificadas en la base de datos. Entonces por ahora con lo que tenemos va a ser suficiente para la demostración del ejemplo y procedemos a crear nuestra nueva base de datos. Damos clic en OK. Bien, entonces ahora para comprobar que se ha creado correctamente la base de datos, nos vamos a la carpeta de base de datos y podemos observar aquí nuestra base de datos con nombre RSSQL que hemos creado. El siguiente paso es añadir lo que son las tablas que nos interesen para nuestra aplicación. Lo que hacemos es el mismo procedimiento. Le damos en la carpeta de tablas, le damos clic derecho, nueva tabla. Y de esta forma se nos abrirá la ventana correspondiente a lo que son las configuraciones de la tabla en la base de datos. Bien, entonces cabe recalcar que cada una de las tablas que nosotros creemos para una aplicación en una base de datos tienen que tener una llave primaria, por así decirlo, que esto es una columna en la cual en cada nuevo registro se va a tener un valor único e independiente. Por ejemplo, sería en una tabla de personas y como llave primaria le pondríamos el DNI, ya que no puede haber dos personas con el mismo número. Entonces ese sería un ejemplo para lo que es el funcionamiento, la consistencia que tienen las tablas en una base de datos. Lo que vamos a proceder a hacer es crear una columna con un número ID. Entonces vamos a ponerle al nombre de la columna ID num. Bien, entonces el tipo de dato que se trabajará en nuestra columna será entero. Entonces vamos a buscar int y vamos a desactivar la casilla de allow nulls. Bien, entonces vamos a proceder a crear otras dos columnas en las cuales vamos a guardar el valor de un setpoint de temperatura y el valor del proceso de dicha temperatura. Entonces la siguiente columna se va a denominar sp temperatura, que vendría a ser el setpoint. Vamos a poner flotante, que se va a trabajar con una variable flotante. De la misma forma desactivamos la casilla. La siguiente va a ser del proceso, entonces vamos a poner pb temperatura, de la misma forma flotante. Bien, entonces una vez que ya se ha creado nuestras tres columnas correspondientes a nuestra nueva tabla creada, entonces vamos a proceder a guardar la tabla y nos aparecerá esta ventana
donde debemos seleccionar el nombre para la tabla, que le vamos a poner registros. Bien, y le damos clic en OK. Bien, entonces de esa forma nosotros podemos comprobar que se ha creado bien la tabla. Como podemos ver aquí tenemos la tabla de registros. Bien, la segunda parte de esta práctica es crear el nombre de fuente de datos DNS para nuestra base de datos que se ha creado recientemente. Esto servirá para poder acceder a esta base de datos, ¿no? Esto lo podremos realizar con el programa de ODBC, que es Open Database Connection, que esa la podemos encontrar en lo que es, nos vamos a inicio, panel de control, y nos vamos a herramientas administrativas del sistema operativo. Entonces aquí vamos a encontrar, aquí está orígenes de datos o DBC. Entonces hacemos doble clic y nos aparece la ventana de administrador de orígenes de datos o DBC. Entonces lo que procedemos a hacer es, en la pestaña de DSN de usuario, vamos a crear una nueva fuente de datos. Entonces para eso nosotros le damos clic en agregar y vamos a seleccionar lo que es el SQL Server, dado que nuestra aplicación se requiere del servidor SQL. Entonces le vamos a seleccionar y vamos a poner finalizar. Ahora la siguiente ventana nos pide las especificaciones para crear el nuevo origen de datos para el SQL Server. Entonces nos dice qué nombre desea utilizar para referirse al origen de datos. En este caso vamos a ponerle el nombre de FT-RS-SQL. En la descripción no vamos a definir ninguna descripción y bueno, como servidor nos dice con qué servidor SQL Server desea conectarse. Aquí le damos en el triangulito y vamos a colocar el servidor local con el cual habíamos creado nuestra base de datos. Entonces le damos clic en Rubén y le vamos a poner siguiente. Ahora nos aparece esta ventana donde se va a definir cómo queremos nosotros que nuestro servidor SQL compruebe la autenticidad del ID de inicio de sesión. Entonces en este caso vamos a dejar por defecto la que se ha seleccionado y de igual forma vamos a dejar activada esta casilla. Ahora le damos clic en siguiente. Y bien, en este paso vamos a seleccionar la base de datos a la que nos queremos conectar. Entonces, como nosotros nos vamos a conectar a la base de datos que hemos creado previamente, vamos a poner establecer la siguiente base de datos como predeterminada. Le vamos a poner la base de datos RS-SQL que fue la que creamos. Bien, esto lo vamos a dejar por lo que está por defecto. Le vamos a dar clic en siguiente. Y bueno, aquí es para realizar la configuración de lo que son algunas de las características que se va a tener en el servidor SQL. Por ahora vamos a dejarlo como está, las que están por defecto, y vamos a darle en finalizar. Ahora bien, para comprobar que los pasos realizados han sido correctos y funciona adecuadamente, se podrá realizar un test de la ODBC que se ha creado. Entonces esto lo podemos hacer dando clic en probar origen de datos. Y como podemos ver en la siguiente ventana nos asoma todas las pruebas de conectividad que se le han realizado a nuestro servidor, donde nos indica que las pruebas han sido completadas correctamente. De esa forma nosotros podemos comprobar que se han realizado los pasos correctamente y el funcionamiento va a ser el adecuado. Entonces aquí le damos clic en aceptar y le ponemos aceptar. Aquí podemos ya ver nuestra ODBC creada, la cual va a servir de referencia para apuntar a lo que es la base de datos que se ha creado previamente. Y bien, eso ha sido todo con respecto al video tutorial acerca de la creación de bases de datos en el servidor SQL y la configuración del ODBC del sistema DNS para la referenciación de las bases de datos que se van creando. Muchas gracias.